Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos míos? Bueno, seguramente estáis igual de ilusionados que yo por la pequeña filtración que hemos tenido, pero bueno, vamos al vídeo. Hace un mes aproximadamente, muchos de vosotros me conocisteis por dos vídeos en los que afirmaba casi con total certeza que Xal'atath era un fragmento de la consciencia de Azeroth. Un fragmento de Al-Jara, el nombre con el que los Haranir veneraban a su dios original antes de que el mundo cambiara para siempre. Bien, pues a partir de aquí voy a empezar a hablar de los spoilers del final del próximo gran parche, el 12.1. Os dejo una marca de tiempo en la pantalla por si queréis saltar directamente a las conclusiones del vídeo. Ya ha filtrado el diálogo del epílogo del parche 12.1, titulado La maldición de Ulatek. Ya trataremos sobre este parche en concreto, pero primero quiero cerrar todo el arco de Xal'atath y Azeroth. En esta escena, Arator y Orgwina irrumpen desesperados en la cámara de mando de Lunargenta, interrumpiendo la plena discusión entre Lord Zemar, Liadrin y Zuljara. Orgwina llega tras haber presenciado visiones sobre la cámara del núcleo del mundo, y aquí hay que hacer un inciso de lore imprescindible. El núcleo del planeta y la cuna no son el mismo sitio. La cuna, que conocemos en Harandar durante Midnight, es el lugar natural, la matriz donde debía reposar y madurar el alma mundo sin intervención externa. El núcleo, en cambio, es la megaprisión y cámara de contención titánica construida tras el ordenamiento de Azeroth para salvaguardar y aislar a la criatura herida. Siguiendo con la escena filtrada, Lady Liadrin pregunta aterrada si Xal'atath pretende consumir el alma mundo para el vacío. Y ahí es cuando Orgwina la corrige, soltando la bomba que lo cambia todo, y que me da la razón con mi teoría. No, Xal'atath se convertirá en ella. Esta información hay que analizarla con bisturí. Cuando Orgwina dice que se quiere convertir en ella, no significa que Xal'atath aspire a usurpar a Azeroth. Significa que quiere regresar a ella porque, en esencia, ella siempre fue Azeroth. Si echamos una vista atrás al lore de The War Within, los registros del guardián Arcaedas, hallados bajo Dornogal, el propio Titánico confiesa que cuando llegaron a Azeroth hallaron un alma mundo dañada por los dioses antiguos. Construyeron una inmensa red de maquinarias alrededor del planeta para canalizar su energía. Y hubo dos encierros, no uno. El vacío logró amputar un fragmento de la consciencia del alma y lo encerró mucho más tarde en la daga del Imperio Negro cuando se reveló a los propios dioses antiguos. Y el segundo encierro fueron los titanes, ya que decidieron contener el alma mundo bajo capas de metal y piedra, aislándola del mundo para que pudiera recuperarse, sanando, tras haber sido atacada por los dioses antiguos. Pero fijaos en un dato fundamental que suele pasarse por alto en las misiones de The War Within. Podemos ver cómo el alma mundo, en este holograma, no es 100% dorada, ya tiene esas vetas azules que nos recuerdan tanto a la cerita que hemos visto emanar por las grietas de Azeroth. Sin embargo, cuando lo vemos previamente un alma mundo primigenia, la vemos 100% dorada. Esto no es casual. Al trabajar a mayor profundidad, algunos terráneos empezaron a comportarse de forma errática, algo intolerable. El fenómeno de los Threigal son aquellos terráneos que, al entrar en contacto directo con la sangre o las emanaciones energéticas de Azeroth, sufren una transformación única. La influencia del alma mundo rompe completamente la programación rígida y los edictos titánicos que los obligaban a servir a las maquinarias de contención. Azeroth no los rompe, los despierta, les otorga libre albedrío y los libera del control de los guardianes titánicos. Esto es un guiño brutal de Blizzard que demuestra algo crucial. Azeroth y los titanes no son aliados. Azeroth es, en realidad, la enemiga del orden titánico. Cada vez que el alma mundo emite su energía, lo hace para subvertir las leyes de los titanes y romper los grilletes que le impusieron a sus construcciones. Pensadlo bien y recordar lo que ocurrió en Battle for Azeroth. Magni escucha la canción radiante y creía que la cerita era una petición de ayuda para sanar el planeta. Y si no era una señal de auxilio hacia los mortales, sino el latido incesante de un cuerpo intentando reconectar con el fragmento de conciencia que le fue arrebatado. Escúchame. Y al mismo tiempo un intento de romper la presión que los titanes montaron a su alrededor. Nosotros no estamos simplemente curando a Azeroth, recogiendo su sangre, estábamos fortaleciendo la frecuencia para que la otra mitad supiese dónde encontrar la puerta de regreso y poder liberarla. Porque ella, herida, dividida, no era suficiente, necesitaba su 100%, de ahí que llamase a Xal'atath.
Esto explica por qué Xal'atath no actúa como Dimensius. Dimensius busca la devoración total, el hambre voraz. Lo de Xal'atath es una necesidad irrefrenable de volver a su propio origen. Los dioses antiguos sabían que Azeroth no era un titán ordinario, era el alma primigenia de uno de los primeros aún en gestación. ¡A mi premio! Como no podían corromper de golpe a una entidad de semejante escala cósmica, usaron una estrategia más sutil. Arrancaron un pequeño trozo, un ínfimo porcentaje de su alma, digamos un 10%. Le impregnaron de sombras, de corrupción, de susurros que la volvieron cada vez más turbia, más distante. Aquello era Xal'atath. Ese 10% corrompido actuaría como un caballo de Troya. Xal'atath fue diseñada para vagar, liberarse y tarde o temprano regresar al núcleo para fusionarse de nuevo con el 90% restante, infectando la totalidad del alma mundo desde su interior. O al menos ese era el plan inicial de los dioses antiguos, ya que sabemos que Xal'atath tiene su propia agenda. Gracias a ese libre albedrío que parece otorgarle a Azeroth a todo cuanto toca, ella no estuvo nunca realmente bajo los designios del vacío. Simplemente estuvo confundida, pero su plan inicial siempre fue el mismo: regresar a su corazón, a su hogar. De ahí a esa imagen tan perturbadora de la niña calva de ojos dorados siendo engullida por sombras. No era una escena literal, no es un mundo diferente alienígena donde Xal'atath era mortal en aquel entonces y el vacío consumió su mundo. No, claro que no. Es la manifestación del trauma cósmico que sufrió esa entidad al ser amputada de su cuerpo y lanzada a la oscuridad, dejando como resultado la falla de Al, de la que por cierto emergen criaturas como Ulatek, que ya trataremos eso en próximos vídeos. Y en el clímax de Midnight, Xal'atath ganará, ya lo dijo Metzen, seremos derrotados, nosotros los jugadores. Xal'atath llegará al núcleo, se reunirá con su otra mitad y recuperará sus recuerdos, y ante la atenta mirada de todo Azeroth, cuando digo todo Azeroth me estoy refiriendo a nosotros, los héroes, nos daremos cuenta de que durante 4 expansiones hemos estado combatiendo contra el alma de nuestro propio mundo. A partir de este punto inflexivo, la historia solo puede tomar 2 direcciones, o al menos es lo que yo interpreto. Tengo una hipótesis A. Imaginad que terminamos unificando fuerzas con Aljara, pero esta vez con las memorias de Xal'atath y Azeroth unificadas. La dinámica para los jugadores será completamente agridulce. Por un lado, reconocemos el latido y la voz del planeta que siempre hemos protegido, y que parecía estar suplicándonos por ayuda. Por el otro, escuchamos el eco de la villana que manipuló cada cataclismo reciente. Esa risa fría y cruel que ha estado detrás de nosotros en cada expansión. Sí, es nuestra diosa, pero no podemos confiar plenamente en ella. Nuestra misión con ella será romper los grilletes que le impusieron los guardianes titánicos. Ya hemos recorrido Uldir, Uldaman, Uldorus, Uldun, etc. Pero, ¿qué pasa con la instalación perdida? ¿Qué pasa con Ul'dah? El lore nos ha hablado de Ul'dah como uno de los complejos titánicos más profundos y resguardados. Mi apuesta es que Ul'dah es la prisión titánica directa que mantiene encadenada la energía de Aljara. Allí desciende Xal'atath tras la marcha por Cuel'Danas, sirviendo este conflicto como el clímax de un parche 12.2 o 12.3. Liberar Ul'dah rompería la red global de los titanes y nos obligaría a marchar a la sede de mando principal, Ulduar, sirviendo de puente directo con The Last Titan en Rasga Norte. Y tras desactivar Ul'dah, seguramente emitiría una señal directa al Panteón y alertaría a nuestro amigo y querido señor Aman'Thul. La hipótesis B es un poquito diferente solamente. La segunda rama nos plantea un despertar aterrador. Azeroth emerge bajo la presencia dominante de Xal'atath. Nada del disfraz de la elfa Inaris, ese cuerpo ya quedaría seguramente destruido en un posible enfrentamiento contra ella. Aquí veríamos a la entidad en su forma genuina de primera, imponente, pálida y coronada en oro y sombras, mientras avanza para reclamar la soberanía del planeta. La venda se nos cae de los ojos. La amenaza definitiva nunca fue el vacío ni la legión ardiente, sino el orden estricto del panteón encabezado por Aman'Thul.
Sabemos que los titanes regresarán y con ellos Sargeras e Illidan. Cuando Aman'Thul descubra que Azeroth ha despertado fuera de su control y decida purgar el planeta para evitar que exista una entidad libre de su ordenación, Illidan no lo va a permitir, ya sabemos cómo es este personaje. Esto obligará a Illidan a pactar con el mismísimo Sargeras, sacarlo de su propia prisión esa que tanto tiempo le ha costado y detener al gran titán. Y en ese instante revelador entenderemos por qué Sargeras clavó la espada a Gorrival en Silithus durante los hechos de Legion, ya que no fue un acto de despecho a ciegas, sino la colocación de un ancla canalizador energético o algo por el estilo para poder regresar desde el panteón y detener el juicio final de Aman'Thul. ¿Quién sabe? Todo esto son meras especulaciones y me encanta navegar en todo esto. Si queréis seguir profundizando más en esta teoría tendréis que esperar a próximos vídeos. Por el momento solamente me queda deciros que si os ha gustado esta expansión de la teoría, dejad un buen comentario, suscribíos y decidme en la caja de comentarios si al final seguís creyendo que salvar a Azeroth significará irónicamente tener que salvar a Xal'atath. Os dejo por aquí en la pantalla final los dos vídeos de la teoría para que los veáis tranquilamente. Nos vemos en el próximo vídeo, o no, pero gracias por estar. Malditos sean los titanes. Empiezo a pensar que el Alma Mundo oculta algo que los titanes no querían que supiéramos. Que tenían planes diferentes para ella y para Azeroth.